Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, póngase cómodo y en su lugar. Dice uno de estos refranes: pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. No se lo digan a nadie, no se lo digan a Gat, no lo cuenten en las calles de Ascalón, que no se alegren las ciudades filisteas, ni haga fiesta gente idólatra, que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue ahí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue ahí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre. Siempre se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, ay, Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas y más fuerte que los leones. Juntos disfrutaron de la vida. Juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel, lloren. Mujeres de Israel, giman por Saúl, que les vestía con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído, muerto en lo alto de las montañas. Qué triste estoy por ti, mi querido Jonatán. Yo te quería más que a un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por todas las mujeres. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Palabras de un hombre que en vez de alegrarse que sus enemigos murieran, lloró amargamente la muerte de los que le deseaban muerte a él mismo. Fue así como este hombre demostró grandes formas de misericordia, haciendo todo lo contrario que cualquiera haría. La noticia que le llegó a David fue la siguiente: 2 guerreros han muerto. Tus enemigos que querían la muerte contra ti han muerto. La simple lógica era alegrarse por lo sucedido. Alegrarse porque eran enemigos de él. Saúl representaba la muerte para David. Todo lo contrario a esto, David lloró al ver la muerte. Lloró al ver a los que eran enemigos de él sufrir. Y eso nos denota algo muy importante. Y eso nos demuestra lo que en ese corazón de ese hombre había. Y lo que había era un reflejo del amor de Cristo, un amor incondicional, amando hasta sus propios enemigos. Y no es así el amor que Dios ha pedido para con nosotros. Un amor incondicional, un amor que llega más allá de nuestras fronteras y de nuestros límites. Un amor que nos pide Dios mismo ser capaces de amar a aquellos que procuran la muerte contra nosotros. Eso fue lo que aplicó el rey David, y ese lloro y ese clamor que leímos ahí era la muestra de un hombre dolido y herido por la muerte de su enemigo. Y eso también representa el amor y los lazos de amistad que unían dos linajes distintos,
el linaje de una casa real que era representada por el rey Saúl, y el linaje de la nueva heredera, casa real, representada por el rey David. Ambos linajes reales, pertenecientes a la monarquía de Israel. Esta tarde iniciamos una nueva serie denominada Mefiboset. La serie de esta tarde que iniciamos se denomina Mefiboset. Y vamos a estudiar esta serie en 3 partes. La parte número 1 que nos toca esta tarde será un príncipe de la realeza. La parte 1 es denominada de esta serie un príncipe de la realeza. La parte 2 que estudiaremos será la tragedia de un príncipe. Y en la parte número 3 aprenderemos la historia de la restitución de un príncipe. Sucede entonces que un príncipe de la realeza vivía en el palacio. Realeza significa dignidad. La realeza significa dignidad. Y desde el momento que había un hijo del rey, ya ese hijo gozaba de la dignidad del rey. Ya ese hijo gozaba de la dignidad del padre. Ya ese hijo gozaba de la dignidad y de todos los derechos que ese reinado conllevaba. Esa misma dignidad se transfería generación tras generación. Y la misma dignidad que tenía un hijo era traspuesta hacia los hijos de los hijos. La misma dignidad que gozaba un hijo, la gozaba un nieto. Y es así como aparece este primer hombre de la realeza llamado Mefiboset. Mefiboset, un hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Mefiboset entonces era alguien que vivía en el reino de su padre. Alguien que gozaba de los beneficios de vivir en un reino. Mefiboset constaba con una sangre real. La sangre de este hombre era sangre de realeza. Y Mefiboset, el personaje del que vamos a aprender en esta tarde, siendo hijo de Jonatán, representaba la realeza y el reinado de su padre Saúl. Dice la Biblia que hubo un acontecimiento muy triste. 2 grandes valientes murieron, y al morir estos 2 grandes valientes de Israel, como lo fue Saúl y como lo fue su hijo Jonatán, justo después de eso, dice que se armó el relajo, el estruendo de que el rey había muerto. Y como usted sabe, muerto el rey, viva el rey. Muerto el rey, hay que poner a un nuevo rey. Y el acontecimiento y la noticia llegó a la casa real. Las noticias anunciaron que aquel joven que pertenecía a la realeza corría riesgo. Podía morir, podía ser asesinado. La noticia llegó
a la casa real, las bocinas anunciaron que ya el rey Saúl ya era una historia. Y dice la Biblia que aquel príncipe de la casa real era chineado por su nodriza, y su nodriza, al darse cuenta, botó a aquel niño, y el niño quedó paralizado y lisiado para toda su vida. Aquel niño que era linaje real, aquel niño que era de la casa real, que vivía en la casa real, aquel niño que gozaba de todos los beneficios del palacio del rey, ya ahora su vida era totalmente distinta, porque había un acontecimiento ajeno a él que lo llevó a ser un lisiado para toda su vida. Abra su Biblia entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Mefiboset, entonces, un príncipe de la casa real de Saúl. Un príncipe que vivía en la casa real, un príncipe que disfrutaba de los banquetes de la casa real. Un príncipe que se levantaba por las mañanas y no tenía que ir a trabajar ni madrugar para ir a trabajar, porque era príncipe. Porque gozaba de todos los beneficios de su padre. Un príncipe que gozaba de la mesa de la casa de su padre, porque ahí en ese lugar había nacido él, porque él era de la familia real. Este príncipe, en otro versículo de Samuel, describe que su nombre también era Meri-Baal. Y Meri-Baal significa profeta de Baal. Pero el nombre de Mefiboset significa lo siguiente. Mefiboset tiene un significado, su nombre. Mefiboset significa el que esparce, el que difunde. ¿Y sabe qué es lo que esparce y difunde el significado de este nombre? Vergüenza y destrucción. El nombre de Mefiboset significa alguien que esparce, alguien que difunde vergüenza. Paradójico su nombre, porque siendo alguien de la familia real, su nombre representaba vergüenza. Siendo alguien del linaje real, su nombre representaba vergüenza. Siendo alguien de la familia real, su nombre representa dispersación de vergüenza. Mefiboset, entonces, a pesar de ser del linaje de la familia real de la casa de Saúl, su nombre representa vergüenza. Mefiboset entonces era hijo
de Jonatán, nieto de Saúl. Se lo vuelvo a repetir. Hijo de Jonatán, nieto de Saúl. A Mefiboset le correspondía lo siguiente por ser hijo de Jonatán y nieto de Saúl. A Mefiboset le correspondía por heredad, por ley y por herencia el reinado de Israel. Por simplemente ser el nieto del rey, le correspondía el reinado a él. Es decir, Mefiboset, siendo un príncipe, podía llegar a ser el rey de Israel. Siendo un príncipe, le tocaba por default ser el próximo rey de Israel. Simplemente por gozar de tener una sangre real. Simplemente por ser el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Este hombre no había hecho nada a su corta edad y ya gozaba de los beneficios y las posibilidades de la heredad de todo un reino poderoso de aquel entonces. Y Mefiboset tenía una particularidad única en su historia y en su momento, que era la siguiente. Era el último ser masculino que quedaba de la familia real representando al rey Saúl. Jonatán ya era historia. Saúl ya era historia. Isboset era otro hijo de Saúl que había representado una represión contra David y ya hacía muerto. Su cabeza ya había sido volada y ya no había otro que representara la casa de Saúl. ¿Cuántos están poniendo atención? Isboset era el tío de Mefiboset. Isboset, siendo el tío de Mefiboset, peleó contra David, resistió contra David, pero no pudo. Fue asesinado y fue muerto, dejando a Mefiboset como el único ser masculino representando la casa de Saúl. Y eso lo ponía en serios aprietos a Mefiboset. Eso le hacía un sinónimo de muerte, porque venía una nueva casa real a apoderarse del linaje y de la casa real que él representaba. El derecho legal le correspondía a Mefiboset. Él tenía todas las de la ley para reclamar el trono de su abuelo Saúl. Y esa era la posición de Mefiboset. Un príncipe de la familia real, hijo de Jonatán, con todas las de la ley para recibir la herencia de la monarquía de Israel. Este joven lo tenía absolutamente todo en la casa real. Pero este hombre y este muchacho, siendo un príncipe, tuvo un acontecimiento que le marcó toda su vida, siendo él un príncipe. Y este acontecimiento fue que su nodriza lo botó, se le cayó. Y al caerse, este muchacho quedó cojo y lisiado de por vida.
Yo quiero que usted piense conmigo lo siguiente. Un príncipe con todos los derechos, con todo un futuro por delante, con todo un reinado para él y con un acontecimiento que él no pudo controlar, y la vida lo llevó a ser un lisiado, no por un momento, sino con un lisiado de toda la vida. Este joven entonces tenía dos debilidades muy fuertes, dos debilidades que lo marcaron a él para toda su vida. Y en ese momento de la historia, la primera debilidad que él tenía era la siguiente: venía un reino a conquistar el trono que él representaba y él era apenas un niño. Su edad era un impedimento total para él poder defender su reinado. Y su debilidad número 2 era su impedimento físico. Tristemente, podía ser muy príncipe, podía tener muy sangre real, podía tener muy sangre azul, pero su nodriza podía caminar, pero él no podía caminar. Tristemente, teniendo todo un futuro por delante, teniendo todo un reinado por delante, teniendo derechos, teniendo todo lo que un reinado implica, pero no podía caminar. Paralítico de por vida y lisiado de por vida. Y fue así como la historia de Mefiboset nos trae a relación su vida y la mía. De igual manera como Mefiboset vivió en el reinado y era de un linaje real, de igual manera usted y yo, como hijos de Dios, gozamos de un linaje especial y único en esta tierra. Mefiboset, entonces, quiero decirle lo siguiente. Mefiboset es la figura y es la foto de mi persona. Es mi persona la que se ve reflejada en Mefiboset. Soy yo el que estoy reflejado en esa foto de Mefiboset. Soy yo ese príncipe que nací en cuna de oro y en casa real. Soy yo esa persona que nací con todos los privilegios del Padre, sin haber hecho nada y sin merecerlo. Al igual que Mefiboset, usted y yo estamos reflejados en esa historia. Mefiboset no hizo absolutamente nada para gozar de los derechos de un reinado. Mefiboset no hizo absolutamente nada para gozar de los beneficios de comer en la casa real, banquetes reales. Mefiboset no hizo absolutamente nada para gozar de una sangre real que lo acreditaba como futuro heredero del reino de Israel. Mefiboset no hizo absolutamente nada para gozar de los beneficios de un reinado como era el reinado de Israel. Y al igual manera como Mefiboset no hizo nada, al igual manera como Mefiboset le cayó de carambola, le cayó por gracia, le cayó por misericordia el reinado y el linaje, de igual manera a usted y a mí la bendición y la misericordia de Dios nos ha caído por gracia y por misericordia de Dios sin merecerlo. ¿Cuántos se sienten agradecidos por esa misericordia? Al igual que Mefiboset, yo no hice nada para nacer en la casa real. Al igual que Mefiboset, usted y yo no hemos hecho nada.
Ni usted ni yo tenemos créditos para gozar de la sangre real que ahora usted y yo gozamos por vida eterna. Y así como Mefiboset, siendo un príncipe de la casa real, no hizo nada para merecerlo, de igual manera usted y yo no hemos hecho nada. Dice la palabra de Dios que por gracia y por misericordia de Dios, usted y yo somos salvos de la ira venidera de esta tierra. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y esa misma misericordia y de esa misma gracia que gozó Mefiboset, usted y yo estamos gozando en esta tarde. Somos inmerecedores de estar sentados y de estar vivos en este lugar. Somos inmerecedores de estar en este palacio real que representa el palacio del Padre Celestial que está en los cielos. Somos inmerecedores de venirnos a sentar y a comernos de este banquete que Dios nos sirve día con día en su mesa. Somos inmerecedores y no nos merecemos y somos indignos de sentarnos a la mesa del Padre. Somos inmerecedores de sentarnos en la mesa del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Pero ¿sabe por qué usted y yo estamos sentaditos aquí en esta tarde? Porque a Dios se le ha placido y por gracia y por misericordia Él nos ha dado dignidad de ser príncipes de esta casa real. La dignidad que gozó Mefiboset es la misma dignidad que usted y yo disfrutamos en esta tarde. Una dignidad real, una realeza que es una dignidad que no es de esta tierra, sino que una dignidad que viene de los cielos, del Padre, del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y esa misma dignidad es la que usted y yo tenemos que disfrutar esta mañana, esta tarde. Ese mismo banquete que disfrutaba Mefiboset ahí en el palacio real, es el mismo que usted y yo tenemos que disfrutar. Mefiboset significa el que esparce y difunde vergüenza. Mefiboset significa el que infunde, el que esparce, el que provoca, el que da lástima y vergüenza. Y no era eso lo que usted y yo dispensábamos antes de venir al palacio real. Y no era eso lo que usted y yo mostrábamos y dábamos en el mundo, dando lástima con alcohol, dando lástima con cerveza, dando lástima con pecado, dando lástima con lo que sea. Pero de esa lástima, y a pesar de que difundíamos vergüenza, y a pesar de que esparcíamos vergüenza, no importa que esparciéramos y que nuestro nombre fuera Mefiboset, porque nuestro nombre no representa nuestro linaje. Nuestro linaje es un linaje real, es un linaje del cielo, y nuestro nombre no es representado por nuestro nombre. Y ese mismo linaje que gozó Mefiboset, gozamos usted y gozo yo. ¿Cuántos se sienten alegres por gozar de ese linaje real? Mefiboset no sabía lo siguiente. Mefiboset no sabía cuáles eran las relaciones de su padre. Mefiboset era, lo repito, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Mefiboset desconocía que su padre tenía una gran relación de amistad con el nuevo rey de Israel. Mefiboset, siendo un pequeño, no sabía y desconocía la relación que su padre tenía ya con el nuevo rey. A pesar de tener un linaje real, el miedo infundó a Mefiboset y empezó a vivir una vida
de miedos y temores, siendo de linaje real. Pero Mefiboset empezó a vivir esta vida de temores y de miedos infundados en teorías que él nunca había acertado, porque él simplemente no sabía que su padre tenía una muy buena relación con el rey David. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 13, dice, ¿lo tenemos todos? Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y el 17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque dice, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. La relación que existía entre David y Jonatán era una. Era una. El amor que ellos se tenían el uno para con el otro era una. El padre de este príncipe se encargó y trabajó antes para que él nunca perdiera su linaje real. El padre de este príncipe se encargó para que él se mantuviera en los banquetes reales toda su vida. El padre de este joven se encargó de que a él no le faltara pan, de que no le faltara comida y que no le faltaran todos los detalles de la casa real. La amistad que tenía Jonatán con David dice que uno a uno se amaban el uno al otro. Y fue así que David lloró la muerte de Jonatán. Y este padre, siendo de la familia real, se aseguró antes de morir que su hijo, el príncipe heredero, no perdiera su condición de príncipe. Al igual que Mefiboset, a pesar de que un nuevo reinado llegara, Mefiboset nunca perdió su linaje. A pesar de que su nombre era vergüenza, a pesar de que su linaje estaba su posición estaba en riesgo, pero su linaje nunca estuvo en discusión. Fue príncipe cuando nació y fue príncipe cuando terminó y murió. Y al igual que Mefiboset, al igual que Jonatán se encargó de defender el linaje de su hijo Mefiboset, de la misma manera el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, se ha encargado para que tú y yo y nuestra posición de hijos y coherederos y príncipes de este reino en ningún momento esté en discusión nuestra posición como hijos y como representantes de esta casa real. Y así como Jonatán en ningún momento estuvo en discusión su posición, y así como Jonatán defendió la posición de su hijo, de la misma manera
Nuestro Padre ha defendido nuestra posición como hijos y como herederos de esta misma casa real. Y así como la defendió Jonatán, así la ha defendido el Padre con nosotros. Que a pesar que nuestros nombres sean vergüenza, que a pesar de que nuevos reinados vengan a este reino, nosotros seguimos siendo del linaje real de la casa del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No está en discusión que usted y yo somos del linaje real. En ningún momento está en discusión de que usted y yo somos hijos del gran Rey. A pesar de que las amenazas lleguen, a pesar de que los reinados entrantes lleguen, el Padre nuestro se ha encargado de unir en amor y en misericordia nuestros reinos para que nosotros sigamos perteneciendo a esta casa real. Y es por eso que usted y yo seguimos acá. Y así como Mefiboset siguió siendo del linaje real, así usted y yo, a pesar de amenazas, a pesar de turbulencias, a pesar de debilidades y a pesar de lo que sea, nosotros no está en discusión que somos del linaje, de que somos príncipes, de que somos hijos y somos reyes y sacerdotes de esta casa y de este principado del cielo. Y si tú en algún momento por alguna debilidad, y si tú en algún momento por algún desliz, y si tú en algún momento por alguna situación, y si tú en algún momento por alguna amenaza hayas creído que no eres de esta casa, quiero decirte, nunca dejaste de ser de este linaje real. Pero Mefiboset era débil, porque tenía dos debilidades. Debilidad número uno, su corta edad. Y por su corta edad él desconocía la relación que su padre tenía con David. Y número dos, era lisiado, era cojo y no podía caminar. Y era natural que Mefiboset se sintiera débil, porque la debilidad de Mefiboset son nuestras mismas debilidades. Tanto usted y como yo, a pesar de que vivimos y somos príncipes de esta casa real, ¿cuántos príncipes hay de la casa real en esta tarde? Y a pesar de que nosotros, siendo príncipes, teniendo nombres indignos y siendo de linaje real y escogido de Dios, siempre tenemos debilidades, siempre cojeamos, como lo hacía Mefiboset. Era difícil ver a un príncipe cojear. Es muchas veces difícil digerir ver a un príncipe como usted y como yo. No creer que somos realmente hijos de Dios, siendo de linaje real. Era difícil ver a un Mefiboset siendo sangre azul cojear. La idea que tenemos de un hijo de un rey, la idea que tenemos de un príncipe, son carruajes, son honras, son privilegios, son mesas reales, son palacios reales, es dignidad, es honra la que tiene un hijo y la que tiene un príncipe. Y es muy difícil ver a un príncipe, a pesar de estar en la mesa, comiendo de los banquetes reales, pero llegando a la mesa cojeando. Y esa cojera, esa debilidad que tenía Mefiboset, lo hacía creer de que él ya no era valeroso y que él ya no se sentía parte del reino de ese lugar. Esa misma debilidad que gozaba Mefiboset es la misma debilidad que usted y yo gozamos. Somos débiles, somos cojos,
no podemos caminar. Estamos llenos de avaricias, estamos llenos de inmundicia, estamos llenos de suciedades, estamos llenos de tantas debilidades. La cojera de Mefiboset representa todas nuestras debilidades. Que siendo hijos, que siendo del linaje real, seguimos y venimos a la mesa, venimos a la iglesia cojeando, con manchas, con pecados, con debilidades, con problemas, con angustias. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que a pesar de que venimos cojeando, cuando Mefiboset estaba sentado en la mesa, escúchese este dato, sentado a la mesa, con el mantel sobre la mesa, nadie se podía dar cuenta que era un lisiado de sus pies. Se lo vuelvo a repetir. Mefiboset sentado a la mesa, con todos los hijos del rey, parecía como que nada pasaba. Pero era levantándose de la mesa que toda la gente se daba cuenta que era un lisiado, aún siendo príncipe. Y es así como es recién levantándonos nosotros de la mesa real, del palacio real, y nos levantamos y nos levantan nuestra solapa y empezamos a ver seres como yo, con llenos de errores y llenos de bajezas. Y empezamos a ver nuestras solapas y empezamos a ver a un predicador cojear. Y empezamos a ver a un diácono cojear. Y empezamos a ver a un príncipe cojear. Y esa cojera, y vemos a una persona que goza de privilegios cojear. Y vemos a alguien que es un servidor, que es un hijo, que es parte de la casa real, y lo vemos cojear y lo vemos con debilidades. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. A pesar de que tengamos debilidades, a pesar de que seamos cojos, en ningún momento tuvimos algo que ver como lo que pasó a Mefiboset. La situación ajena a él, externa a él, que su nodriza lo agarró y lo botó y lo hizo débil y cojo para toda su vida, no estaba en sus manos. De la misma manera, la naturaleza nuestra que vino desde una herencia edénica no es nuestro a favor. Fuimos engendrados en una herencia edénica con naturaleza del pecado. Y ese es lo que aquel cojeaba, y eso es lo que usted y yo ahora cojeamos. Debilidades carnales y debilidades que vienen intrínsecas en nosotros, que son naturales de estos Mefiboset de este entonces. Debilidades que hay en nuestras vidas, aún siendo príncipes. Debilidades y problemas que llevamos y los vamos a llevar para toda la vida. Y seremos cojos para toda la vida. Y seremos débiles para toda la vida. Pero así como Mefiboset tenía la ventaja de que cuando estaba sentado en la mesa real, nadie se daba cuenta que era un cojo, de igual manera, usted y yo sentados en esta mesa real y en este banquete real, podemos disimular todas nuestras debilidades y todas nuestras cojeras y estar sentados una vez más en la casa del Rey sin merecerlo y con debilidades de cojera. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Y por cuanto sois hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo, dice Gálatas 4:6. Pero a todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a todos aquellos que creen en su nombre, a los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que aquellos que nacieron por voluntad de Dios.
Juan 1:12. Y así como Mefiboset gozaba de un linaje real en la casa real, a pesar de tener nombre de vergüenza y a pesar de tener cojeras y debilidades, de igual manera usted y yo estamos en esta tarde gozando del banquete real en una casa real. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Los beneficios de Mefiboset eran innumerables, porque vivir en una casa real es de mucha dignidad y de mucha honra. Los beneficios que usted y yo gozamos como hijos de Dios y como descendientes de esta casa real es innumerable. Son grandes los beneficios de Dios para con los hijos con su linaje real. Y es entonces la reflexión para nosotros en esta tarde. Que no vivamos como mendigos siendo pobres, siendo ricos. Que no vivamos como pobres siendo ricos y aún viviendo en el palacio real. La reflexión para nosotros es la siguiente: que a pesar de que tengamos una cojera como la de Mefiboset, caminemos con nuestra cojera, que nos empujen con nuestra cojera, pero que nos empujen al banquete y a la casa real. A pesar de que tengamos debilidades, no queramos esconder nuestras debilidades. Si desde lejos se nos nota nuestra cojera, si desde lejos se nos nota nuestras debilidades, más bien descansemos y pongamos nuestras debilidades y pongamos nuestras dificultades en el Rey de Reyes y descansemos en Él y digámosle: Señor, yo soy inmerecedero de sentarme en tu mesa. Mefiboset vivió una vida de miedos siendo príncipe. Mefiboset vivió atemorizado porque un nuevo rey venía. Pero Mefiboset le dio vida a sus debilidades y no le dio vida a su linaje. Mefiboset le dio importancia a sus debilidades y decía: yo soy cojo, un nuevo rey viene. Pero Mefiboset no se daba cuenta que ni sus debilidades ni un nuevo rey le quitaba su linaje real. Y lo que tú y yo tenemos que entender en esta hora, que ni un nuevo reino en esta tierra, ni nuestras debilidades en esta tierra nos quitan la herencia eterna, porque nuestro linaje es real. Porque nuestro linaje es un linaje de príncipes, de reyes y de sacerdotes. Pero vosotros en otro tiempo no erais del pueblo, pero ahora sois del pueblo de Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios hay en esta tarde? No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia y gracia de parte de Dios. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, dice Deuteronomio 14:2. Ni debilidades, ni reinos ajenos nos pueden quitar nuestro linaje real. Ni mis debilidades pueden hacer nada. Yo nací en esta casa y voy a morir en esta casa. Yo nací siendo príncipe y voy a morir siendo un príncipe de Dios. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Mefiboset nació en la casa real y su padre se aseguró de que fuera príncipe todo el tiempo. Nuestro Padre se ha asegurado para que tú y yo vivamos
y disfrutemos la vida de un príncipe. Si tú quieres decidir y vivir como Mefiboset, en miedo y en debilidades, ya es decisión propia. Pero usted y yo somos príncipes por herencia y por misericordia de Dios. Y Mefiboset entonces fue así como nació siendo un príncipe y murió siendo un príncipe. Cierre sus ojos.